Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Proyecto Dominus Tecum presenta Los frutos de Medjugorje. Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un programa muy especial, un programa muy bonito. Como podrán ver, la imagen de nuestra invitada es justamente en Medjugorje. Tiene la dicha ella de estar por allá. Les presento a nuestra amiga Yasmín Malagón. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí de mañana y allá ya de bastante noche. Así es, en el momento que estamos grabando ahorita son las 11 de la noche acá en El Salvador y las 7 de la mañana allá en Medjugorje. Y cuéntanos, Jazz, ¿de dónde eres y qué haces por allá en Medjugorje? Bueno, yo soy de México. Llegué apenas el 30, bueno, apenas ya es un mes, el 30 de junio. eh, pues llegué aquí a Medjugorje. Todos dicen por una llamada de la Virgen y yo creo fielmente en mi corazón que así fue. Excelente. Bueno, para poder comprender por qué estamos haciendo este programa, queridos hermanos, ¿se recuerdan de un video que tuvimos hace unas semanas atrás del milagro del sol que se dio durante el Festival de la Juventud? Es un video tomado justo en el Cristo resucitado, en el que la cámara nos muestra cómo el sol empieza a destellar de una forma impresionante. Decirles que esos son los tipos de milagros del sol, no lo que explicábamos la otra vez, que el sol se hace pequeño o grande, porque es un efecto del zoom del teléfono cuando el teléfono trata de enfocar. Pero en esta ocasión, este tipo de videos, como lo podemos ver ahorita en pantalla, podemos ver cómo el sol empieza a destellar, cómo el sol comienza a mostrar un efecto que no es absolutamente nada de problemas de enfoque o de la cámara del teléfono. Entonces, este video que estábamos viendo es cortesía de nuestra hermana Yasmin y quiero que Yasmin nos comente un poquito cómo fue que se dio esta situación en Medjugorje, cómo fue que captó este fenómeno, para que puedan comprender ustedes cómo es que se dan estas manifestaciones a nivel personal a cada persona que viene por acá. Así que Yasmin, te dejo el micrófono para que nos puedas contar un poquito sobre este fenómeno. Bueno, antes de contarlo propiamente, quisiera contar como el preámbulo, Por para que supuesto. podamos entender todo lo que pasó. Bueno, aquí con mis amigos de Dominus Tecum, pues yo creo que Dios me los puso en el camino porque ahora son una familia para mí, fue una familia aquí en Medjugorje. Yo cuando llego acá, pues son los primeros que encuentro y son los primeros que me acogen. Entonces, antes de que suceda este milagro tan hermoso, fue un día en medio de la semana en que yo, más o menos era el tercer día en que yo estuve en el Cristo resucitado con ellos, porque ellos hacían una grabación normal en el Cristo. Sí, los que nos estuvieron Entonces, siguiendo en Instagram, si se recuerdan, estuvimos haciendo veladas en el Cristo resucitado. Veían a una niña que salía abrazando las piernas de Jesucristo, pues aquí está esta niña, es Jasmine la que está abrazando las piernas del Cristo resucitado. así es. Entonces, la cuestión es cuando yo les contaba a ellos que todo el tiempo era un deseo muy grande en el corazón, todo el tiempo le pedía a Jesús de abrazarlo. Yo sabía que era un dolor muy grande en mi corazón de sentir que yo podía abrazarlo hasta que yo muriera. Entonces, yo no sabía cuánto tiempo va a pasar de eso, entonces era un dolor muy grande. Entonces, cuando yo llego a este Cristo resucitado, yo pensé que no tendría ningún efecto en mí. La verdad es que en cuanto yo lo abrazo, tiene un efecto muy grande y yo comienzo a llorar muchísimo porque es ese sentir que yo no abrazo ese pedazo de acero, sino al mismo Jesucristo. Entonces, es ese día por la noche, más o menos a la 1 de la mañana, pasa un día más y al tercer día de ese suceso, estoy justo a la 1 de la tarde en el Cristo resucitado. Entonces yo solía como sentarme debajo de su mano derecha si nosotros nos encontramos de frente a él.
en el piso, porque siempre cuando yo visito a Jesús Eucaristía, es siempre sentarme a los pies del Maestro. Entonces, siempre fue esa sensación. Entonces yo me siento y enseguida comienzo a tomar algunas fotografías, pero hay algo muy puntual en mi corazón, eh, como que me indica, empieza a grabar. Entonces empiezo a tomar video y es muy extraño porque empiezo a ver cómo destella la luz del sol y bueno, empiezo a subir el teléfono como ustedes pueden verlo en el video y entonces cuando empieza este milagro. La verdad es que yo no lo entendía mucho porque jamás en mi vida me había pasado esto. Entonces comienzo a verlo, lo grabo muy poquito porque justo en esa sensación de que alguien más pueda verlo. Yo estaba compartiendo ese momento con un compañero de Colombia y entonces enseguida corrí y le dije, ven, ven tú también para que también te toque. Entonces yo fui con él, él regresa a grabarlo con mi teléfono de igual manera y él ya no recibe nada. Me dice, lo único que él comenta es que me dijo es que esto era para ti, ¿no? Y enseguida de esto, bueno, como 10 minutos después, porque yo me quedé muy impactada y solo me quedé en este lugar, llegó un sacerdote y me dice algo, dos cosas muy hermosas. Me dijo, una, lo mismo, era para ti, y dos, que suele suceder esto cuando las personas tienen una relación muy estrecha con Jesucristo. Entonces para mí fue muy significativo esto y posterior a esto pues lo mostré a un sacerdote mexicano que estaba por acá en su momento y lo primero que me dijo, bueno, ¿cómo es que a mí nunca había pasado eso? ¿No? Me sorprendió mucho. Este, y me dijo, espero que me pase a mí. Y la segunda que me dijo es que me dijo, debes platicar mucho con Jesús. Le dije, sí, sí platico mucho y siempre he pensado que soy yo la que habla demasiado y no le dejo hablar a él. Y me dijo, no importa qué tanto hables y qué tanto no le dejes hablar a él le enternece en su corazón enormemente que todos los días le hables y que todos los días lo busques con tu corazón. Entonces es como un padre que te ama tanto y por eso te ha dado esta señal tan bonita de decirte que Él te escucha todo el tiempo. Y pues fue eso. Sé perfecto ese milagro fue para mí, la verdad es que no lo esperaba. Antes me hubiera vuelto loca porque pues ya lo había pedido yo antes, hace 2 años, pero Dios sabe que yo ahora no lo pedía y que para mí era suficiente esto que yo he vivido aquí tal vez sin ese milagro, pero Él me lo ha regalado con todo su amor. Así es, y supongo que tú intentaste en otras ocasiones, no solamente en el momento en el que lo grabaste, trataste de grabarlo para tu amigo colombiano, sino que lo intentaste varias veces de tratar de captar el milagro, ¿verdad? Sí, después de eso justo les platicaba que a Mario y a Monse que quise grabarlo, sí fueron 5 veces, fueron pocas, fueron como 7 veces que traté de grabarlo nuevamente porque dije, seguro se va a volver a repetir, como en esa necesidad de quererlo como cerciorarme del milagro, ¿no? Pero me di cuenta que Dios hace las cosas cuando Él así lo cree pertinente, cuando Él así lo quiere, y no es que te lo dé solo una vez, es que tal vez para tu corazón eso es suficiente, y Él hace lo que un padre bueno hace siempre. Así es el momento perfecto que Él considera para tu corazón, para tu crecimiento espiritual. Y bueno, ¿cómo llega Yasmín antes a Medjugorje y luego de Medjugorje, eh, qué sientes o qué crecimiento espiritual has tenido? Porque todos sabemos que quien llega a Medjugorje no se va igual de Medjugorje. Entonces quisiéramos saber un poquito sobre cómo estaba Jazz antes y cómo está ahora Jazz después de la vivencia, de esta experiencia de Medjugorje. Bueno, claro está que mi conversión empieza hace más o menos 5 años. Empieza una conversión un poco lenta
Yo creo que como todos las personas en el mundo, todos los hijos de Dios en el mundo, pues llegamos a Dios en esa necesidad enorme y en esa sed enorme de amor, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar un poquito de cómo fue esa conversión antes de Medjugorje y bueno, aquí fue como acentuar como todo esto. Entonces, antes de yo venir acá, bueno, es una historia no tan trágica como mucha gente tal vez, pero sí una historia en que había mucho vacío, una historia en que en algún momento pensé en el suicidio, es la realidad, eso sí, eso fue hace 5 años, entonces Dios me ha rescatado de a poco en ese saber que tiene que rescatarme de a poco, no puede mostrarme su gracia de golpe, ¿no? Hace 6 años yo tuve un momento de ansiedad, un momento muy difícil en el que les digo que pensé en el suicidio. Después de eso él me tomó en retiros, me empezó a poner a un montón de gente, monjas y demás, que me empezaron a llevar en el camino de Jesús. Todo de a poquito, todo de a gotita. Y bueno, yo empiezo a conocer a la Virgen porque la realidad es que a mí no me gustaba rezar el rosario. Era una cosa, era un suplicio para mí rezar el rosario. Entonces yo empiezo a rezarlo cuando voy de misiones con una monja que quiero mucho, ella se llama Sor Mari Carmen, aprovecho para saludarla. Un saludo a Sor Eh, Mari Carmen. sí, de la comunidad Marcelinas ella es. Entonces recuerdo mucho que empiezo a rezarlo de esa manera porque de verdad me daba mucha vergüenza. Entonces de a poco es así y después de eso pues en la comunidad a la que pertenezco de oración, pues fue la iniciativa a partir de que empieza el COVID. Entonces comenzamos a rezar el rosario todos los días, y de verdad que al principio me costaba muchísimo. Yo creo que tardé como un año en amar el rosario, esa es la realidad. Entonces fue en ese camino también comencé a ver algunos testimonios de Fátima, películas, de Garabandal sobre todo, de Medjugorje. La verdad es que, contrario a lo que pasa, pues es que no he visto ninguna película de Medjugorje, pero aquí ya vi toda la película. Tu vida se convirtió en una película en Medjugorje. Sí, así es. Entonces, em, pues fue toda esa transformación de 5 años, y los 2 últimos años ha sido una transformación más fuerte en la oración, porque yo siempre era como vivir un retiro y decir cómo es que yo puedo, cómo es que Jesús puede perpetuar en mi vida eh, todos los días, o sea, no tener que vivir un retiro para poder estar con Él, ¿no? Entonces finalmente descubro la comunidad de oración y de 2 años para acá mi fe ha crecido muchísimo porque ha sido en ese conocimiento profundo de Él, sin tener que esperar a un retiro o a la misa, simplemente reducirnos a la misa, ¿no? Que es lo máximo para nosotros, pero queremos que Jesucristo esté todo el tiempo con nosotros. Entonces, pues fue eso, comenzamos en oración en comunidad y, y todo este camino yo creo que Jesús y la Virgen está claro que me han traído hasta acá, ¿no? Entonces, mi fe, ya había una fe grande, creo yo. Tal vez Jesús debe ver una fe como de bebé, pero al menos él está orgulloso de mi fe, yo creo. Entonces, yo llego a Medjugorje mm, sin expectativas, solamente pidiéndole a Jesús que me diera un camino a seguir, una misión. Eh, y bueno, en cuanto yo llego aquí, pues enseguida encuentro a Monse y a Mario que me acogen, a Emily también, que no sale en cámaras, pero también es de la familia. Sí, le mandamos Eh, un abrazote a Emily, que fue a parte del Emily. equipo de Proyecto Dominus Tecum en este viaje. Fue un equipo pequeñito. Si bien en junio fuimos alrededor de 9 personas, esta vez solo fuimos tres. Mi esposa Montserrat, Emily y su servidor. Y pues nos encontramos con Yasmín desde el primer día que ella llegó y se convirtió en parte de nuestra familia también. Sí, así es. Entonces,
pues al pasar de los días ya platicaba un poquito del milagro. Bueno, en realidad ya es como todo lo que pasó, pero no solo fue eso. Después de que sucede esto, bueno, viene el Festival de Jóvenes y bueno, ver tanta alegría de tantos jóvenes, ver tanta entrega. La verdad es que en estos tiempos es bien complicado la entrega a Jesucristo. Entonces, ver ese fervor en toda la gente también ha encendido muchísimo mi corazón. Después del festival, bueno, poco tiempo después, muere mi abuelo. Y yo les decía a ellos que la verdad es que quería salir corriendo en ese mismo momento en que suceden pues esto, pero tenía mucha inquietud y por ahí Mario me dijo algunas palabras que me tranquilizaron mucho, entonces finalmente decidí quedarme porque de cualquier manera no alcanzaba a mi abuelo. Entonces, pero cuando yo finalmente decido quedarme, pues nunca imaginé todo lo que iba a recibir también después de esto, ¿no? Lo platico porque en este suceso pues me sucedieron tres cosas. Entonces, una de ellas, pues primero cuando mi abuela estaba en agonía, recuerdo perfecto, bueno, todos los días, como ustedes saben, hora de acá de Europa, se reza a las 6 de la tarde el rosario, se empieza en esa preparación para recibir a la Virgen y después de eso recibir la Eucaristía. Entonces, 6 de la tarde comienza el rezo del rosario y mi abuela estaba en agonía. Más o menos fue esto creo que fue el 12 de agosto más o menos. Ajá, entre 12 y 15 de agosto. Entonces, estábamos en esto, en el resto del rosario, y la verdad es que yo estaba en mucho dolor en ese momento y decido quedarme en mi cuarto. Entonces, cuando me quedé en mi cuarto, lo único que hice fue hincarme frente a una imagen de la Virgen y en ese momento, en el momento en que la Virgen baja, yo puedo decirte que antes de eso y después de eso jamás volví a sentir la presencia de la Virgen como ese día. Yo la sentía tan grande y la sentía frente a mí y la sentía abierto de brazos y lo único que sentí en mi corazón, porque yo no me habla ni mucho menos, simplemente sentí que me dijo, está bien, pero antes de que él muriera, cuando estaba en agonía. Desde el principio fue eso. El día que mi abuelo muere, eh, vine igual, el Cristo resucitó, la verdad es que ha sido todo el tiempo como mi lugar. Primero la Eucaristía, claro está, pero después Jesús resucitado. Entonces voy para allá y igualmente fue ese sentir en mi corazón de acercarme a los pies del Maestro. Entonces cuando yo me acerco a los pies, pues me llama muchísimo la atención porque veo mucho aceite en los pies. Y entonces pensé que alguien lo había ungido, porque dije, tal vez alguien lo ungió con aceite. Y para ponerlos un poquito en contexto, perdona que te interrumpa y no pierdas la idea, el Cristo resucitado está sin emanar líquido, sin emanar aceite, desde aproximadamente el 25 de julio o 23 de julio, un poquito antes. Ya tiene bastante tiempo sin emanar ningún tipo de líquido. Por eso es que ya haces el comentario de que tal vez alguien le había ungido los pies. Sí, claro, porque sí era muy sorprendente para mí que tuviera aceite. Entonces comienzo a revisarlo y en mi corazón a decirle, Jesús, sabes que no me acerco a ti en ese interés de obtener agua, porque para mí no importa si me llevo agua o no de aquí. Simplemente lo pensaba por los enfermos. Yo me he llevado mucho más que esto, ¿no? Pero en ese respeto le pedí revisarlo, entonces lo revisé un poco en la parte de la rodilla, de donde normalmente emana esta agüita milagrosa, y pues nada, no había nada, simplemente había agua en los pies del maestro, que todo el tiempo ha sido, es ese versículo que ha marcado mi vida estos últimos años, a Y los pies del que él maestro. precisamente sabía que tú ibas a buscar sus pies, porque es el lugar donde tú te ubicas frente a él, a los pies del maestro, como has dicho.
Sí, por eso fue tan significativo para mí. Y pude tomar un poquito, nada más lo que había ahí, ¿no? Eh, y otra cosa muy importante es que había mucha tristeza en mi corazón por la muerte de mi abuelo. eh, entonces, porque yo no le visité antes de venirme a Medjugorje, a veces somos un tanto ingratos, entonces pues fue así. Entonces, Mario me decía, aún se quedan un ratito con nosotros, entonces ten ánimo y háblale. Entonces, pues fue que yo me alejé un poco de aquí, de la explanada justo, hacia el cementerio, porque es el lugar más cercano y más, más solo. Entonces yo me alejo y ahí es como yo pude hablar con él y siento su perdón. Siento muy claro que él puede tocar mi corazón. Yo estaba inquieta porque justo iba a hacer su misa y sabía que siendo la misa, pues ya Dios les daba el paso para el cielo, ¿no? Entonces, pues eso, yo sentí el perdón de mi abuelo y platico estas tres cosas porque pensé que yo viviría una muerte eh, muy, muy triste, no deja de ser triste, pero cuando lo viví con Jesús y María, con la Trinidad, acá en Medjugorje es una forma cristiana muy hermosa de vivir, al mismo tiempo hay mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucho gozo de saber que ellos están. Así es, y Y estabas en el lugar indicado, quizás no había un consuelo mayor, sí, por supuesto, con tu familia, pero el consuelo de saber que estabas con la Santísima Virgen María y con su Hijo Jesucristo, que es el protagonista de esta historia en todo momento, que iban a estar contigo, iban a estar apoyándote, iban a hacerte sentir fortalecida y que ibas a poder salir de esta prueba. sí, entonces yo quiero decirte que mi vida después de Medjugorje ya no va a ser jamás lo mismo. Eh, Mi fe ya era grande, pero ver todo esto y poder ver a Jesucristo en cada persona, poder tomar la hostia en la boca todos los días, en cada como lo merece el Rey, no tiene precio. Y es algo que ha cambiado mi fe enormemente. Yo no sabía, pero ayer que justo veía el video de ustedes del video del mensaje de los últimos tiempos, impactaba muchísimo mi corazón, aunque ya lo sabía, el saber que en algún momento nos quitarán la Eucaristía. Yo no me di cuenta del amor tan grande que yo tenía a Jesús Eucaristía cuando empecé a escuchar lo que decías y tenía un dolor que jamás había sentido en el corazón. Pero eso lo descubro ayer con todo esto que dices y me siento muy feliz por eso, porque jamás había sentido este amor tan grande por la Eucaristía. Y que finalmente todo esto que Dios me ha mostrado con tanto amor, todos estos sucesos, finalmente me regresan a una sola cosa y eso es la importancia de la Eucaristía en nuestra vida, el amor a Jesucristo y que Él nunca nos ha dejado, que a veces pensamos que no nos escucha, pero Él nos escucha en todo momento y nos ama en todo momento. Y Así asimismo es. queremos, pues, eh, darle ese mismo amor, aunque no podemos porque finalmente es un amor humano, pero regresar ese amor que Él nos ha dado durante toda nuestra vida. Así es, Jazz, y te agradecemos por compartir tu testimonio, por abrir tu corazón. Sabemos que no es fácil, sabemos que lo que has vivido en Medjugorje ha sido algo muy, muy especial, ha sido en ocasiones hasta quizás agridulce para ti. Nadie se imagina tener una pérdida de un ser querido mientras estés tan lejos, pero nadie se imagina tenerla en un lugar como Medjugorje. Todo lo que tú experimentas es algo impresionante. Y pues te agradecemos de verdad por tener esa confianza y ese valor, esa valentía para poder compartirnos desde el fondo de tu corazón esta vivencia, porque sabemos que son testimonios que llegan al corazón de muchas personas. Hay muchos que nos están escuchando en este momento y que quizás necesitaban escuchar tu testimonio, necesitaban escuchar ese mensaje que tú tenías este día para ellos y van a sacar muchos frutos espirituales de ellos. Y bueno, creo yo que
los frutos se han cosechado, los frutos espirituales que Medjugorje tenía para ti están en ese proceso de crecimiento. eh, y pues hay una edificación espiritual bastante grande. Lo pudimos observar siempre con mi esposa, media vez te fuimos conociendo y sí vimos mucha diferencia en tu crecimiento espiritual, en tu forma de entregarte al Señor, cómo viviste el Festival de la Juventud. Los que han visto los videos, ahí pueden ver a Yasmín también, ahí de vez en cuando sale con su bandera de México, sale Ahí de colada. saltando, sale bailando. Sale bien alegre. Entonces, ese gozo que el Espíritu Santo da en el corazón, eh, solamente lo da en los corazones que están dispuestos a abrirse, solo lo da a esos corazones que están dispuestos a seguirlo sin ningún pero y sin ninguna situación. Y qué prueba más dura la que recibió Yasmín de decir, bueno, me regreso, tengo que volver, me está sucediendo esto con mi familia, pero pues llega el Espíritu Santo, le toca el corazón y es como, no, tengo que esperar y recibe todos los regalos que ha recibido en el Espíritu Santo, que sabemos que vas a llegar de una forma mucho más fortalecida a casa, que vas a poder dar más todavía a tu familia, ese apoyo, ese amor que necesita tu familia, va a llegar mucho más fortalecido con todo lo que has ganado y con todo lo que has cosechado en este tiempo que has estado en Medjugorje. Sí, así es. La verdad es que justo ayer compartíamos al final con un grupo había una señora argentina, había personas del Salvador, perdón, de Ecuador, de España y varias personitas. Entonces, justo en ese resumen creo que a mí me sirvió muchísimo. Digo, no es bueno resumir todo esto que se vive porque cada instante en Medjugorje es muy especial. Es justo vivir como antecielo. Entonces, resumir no está tan bonito, pero si yo lo puedo resumir en una pequeña frase, pues es que aquí yo me he llenado de muchísimo amor. Es ese recordarme de Dios que me ama mucho, que lo que Él me ha regalado solo ha sido para mí, porque yo pensaba, por mucho tiempo pensé que eh, era como un número más, ¿sabes? Como cuando trabajas en una empresa y dices, bueno, es el número 750, ¿no? Entonces, ese pensar que yo era un número más para Dios, era un hijo más de tantos hijos que tiene en el mundo, pero cuando empiezo como a asentar esto en mi corazón, porque fue todo esto que ha pasado ha sido algo que me ha sobrepasado totalmente, es ese entender que para cada hijo tiene un regalo, que, que todos sus hijos, cada uno tiene un lugar especial en su vida, en su corazón, porque quiero decirte que Dios no es un mueble que solo puedes usar cuando tú le necesitas algo. Él es una persona que siente, ama, llora, se entristece, se angustia como tú también. Entonces, trátalo como tal porque Él nos trata como tal. Y aún más especiales porque no sabemos eh, cuál grande es su amor, su misericordia, porque su amor y su misericordia son eternas y son increíblemente más grandes que todo el amor que nosotros podamos dar. Pero aún así, Él ama el amor que nosotros tenemos por Él y por todos los que nos rodean. Entonces, venir a Medjugorje es esa confirmación del amor tan grande que Dios me tiene. Me he sentido muy amada en todo momento, muy cuidada, pero sobre todo también el hecho de ver su misericordia y que Él me ha enseñado aquí a tener misericordia por otros, porque no sabemos qué es lo que hay detrás de esa vida de cada persona. Cada persona es una historia, cada persona tiene mucho dolor, cada persona tiene muchas cosas que ha vivido. Entonces, vivir ese amor y esa misericordia, pues nunca me va a dejar igual. A veces si de repente no puedes venir a Medjugorje, pues ve con Jesús y vívelo ahí. No es necesario que vengas acá. Si tienes la fortuna, pues ven, porque es una experiencia magnífica.
pero si no puedes, vive a Jesús todos los días, con todo tu corazón. Vive a Jesús en la transustanciación, ahora que lo tenemos, disfrútalo, porque Meyugori está en Jesús y Jesús está en Meyugori. Entonces, solo vívelo ahí, ámalo, cuídalo y deja que te cuide también, porque Él es siempre en la comunidad donde pertenezco de Verbum Dei, nos dicen, siempre estamos sobre los hombros de gigantes. Y cuando yo vi a Jesús resucitado, fue sentir eso, sentarme a los pies del Maestro, pero también estar sobre los hombros de alguien, del gigante, del Padre. Es eso, y sentirme muy amada. Y si puedes, ven acá. Excelente, Yasmín, y gracias por todo lo que nos compartes. En efecto, el amor de Jesucristo es impresionante, el amor que se vive en Medjugorje del Señor es increíble. No se los podemos describir, tratamos de hacerlo como Yasmín lo ha hecho hoy. Ha tratado de describirlo con sus palabras, con el sentimiento que tiene, pero es muy difícil llegar a describirlo en su totalidad. Es una vivencia impresionante. Tal cual como dice Yasmín, los que no tienen la oportunidad de ir a Medjugorje, vívanlo desde casa, vívanlo desde sus parroquias, vívanlo desde el Santísimo Sacramento que está expuesto ahí cerquita de su casa. Emily y Guido Bondanza, que son nuestros amigos del equipo Proyecto Dominus Tecum, tienen la dicha de tener el Santísimo ahí cerquita de la casa. Emily ahí pasa cerquita de la casa. Y yo sé que ella les quisiera recordar en este momento de que Jesucristo está vivo ahí y a veces lo dejamos solito. Nosotros deberíamos de estar mucho más tiempo con Él, buscarlo y compartir tiempo con Él, orar, porque ahí está nuestro mejor amigo esperándonos en casa y nosotros no acudimos a donde Él está. Él está dispuesto a brindarnos todo su amor y a veces nosotros se nos olvida eso. Y las personas que tienen la posibilidad de ir a Medjugorje o que está en sus planes, realmente es algo que lo recomendamos, es algo que les invitamos a que lo puedan hacer. Y adicional, aprovechando el espacio para, ya que estamos hablando sobre Medjugorje, mencionarles que nosotros, a la fecha en que están viendo este video, nosotros estamos organizando una peregrinación con Proyecto Dominus Tecum, en los cuales vamos a estar presentes Montserrat y su servidor. También van a estar nuestros hermanos Bondanza, como equipo de Proyecto Dominus Tecum, llevando a los peregrinos que quieran acudir con nosotros a la peregrinación del 25 de octubre y que finaliza el 6 de noviembre. Todos los que quieran acompañarnos o que quieran información para saber precios, fechas, datos, todo lo que se va a hacer durante esta peregrinación, que es con un propósito de retiro espiritual, porque recordemos que Medjugorje no es un lugar turístico, no es una peregrinación turística, no es una excursión turística, es un retiro espiritual. Para poder lograr esta construcción del corazón, como lo que ha vivido Yasmín allá, Yasmín no ha ido de turismo, Yasmín ha ido a construir su corazón, ha ido a construir pilares de frutos espirituales que le van a dar esta fuerza para vivir su fe. Entonces ese es el propósito de nosotros, no llevarlos de turismo, no llevarlos de paseo, no llevarlos de vacaciones, sino que llevarlos a la tierra de la Gospa, donde Jesucristo entrega el amor a cada uno de los corazones que están dispuestos de recibirlo. Así que ahí está la atenta invitación. ¿Cómo pueden obtener esta información? A través de nuestro correo, proyectodominustecum@gmail.com. Igual este dato que les estamos mencionando se los vamos a dejar aquí abajo en el primer comentario. Aquí se los vamos a dejar ancladito para que conozcan de esta peregrinación y del correo también. Bueno, Jazz, no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que ibas corriendo para misa después, así que solamente quiero pedirte ¿qué mensaje tienes para las personas? Una conclusión, un mensaje final, algo que quieras decirle a todos aquellos que todavía no conocen el amor del Señor, que todavía tienen ese temor, que quizás han hecho algo malo o quizás han vivido algo de lo cual quizás no se perdonan y que sienten que tal vez el Señor no los ama o que les da vergüenza presentarse ante el Señor. ¿Qué podrías decirle a ellos, tú que has experimentado el amor de Dios en Medjugorje, para que cambien ese pensar? Bueno, saber que de repente nosotros como humanos somos muy duros con nosotros mismos. Hay demasiada dureza porque también hemos vivido mucha dureza en nuestro corazón.
dureza que vienen de nuestros padres, hermanos, de gente que hemos amado y que a veces nos ha decepcionado. Pero Dios nos dice todo el tiempo que los humanos van a fallar. Eh, sí puedes esperar muchas cosas, pero a veces no te llegan. Entonces, no te decepciones de esto que has vivido en tu vida. Eh, Probablemente tu vida ha sido mucho más difícil que la mía o un poquito menos difícil, no lo sabemos. Eso cada quien lo sabe en el corazón y Jesucristo lo sabe mucho mejor que nosotros. Entonces, en ese conocerte, en ese saber cómo vibra tu corazón, saber que Él nos ha hecho y que Él sabe profundamente cuál es tu capacidad de amar. Por eso es que Él no te juzga porque Él te ha hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, es eso que a veces encasillamos a Jesús, a la Virgen María, tal cual a la Trinidad Santa, la encasillamos como somos nosotros, como nos han tratado. Pero tienes que saber que eh, la Trinidad sobrepasa tus expectativas. Ellos no son como nosotros, son otro mundo, es otro rollo. Entonces, cuando tú vienes acá y cuando estás frente a Jesucristo, cuando estás en la Eucaristía, no te sientas juzgado. Simplemente tienes que saber que Él perdona lo que sea de verdad. Tienes que saber que su misericordia es enorme, no como la misericordia humana no se parece, pero Él nos enseña a ser misericordiosos y a amar a las personas como son porque sabe lo que han sufrido. Entonces no tengas miedo, que Jesús te espera a cada momento, no lo dejes con los brazos abiertos. Ve y abrázalo tú también, reconcíliate si no importa tengas 20, 30, 50 años sin confesarte. Él está ahí porque cada vez que uno de sus hijos que ha pasado tanto tiempo separado de él regresa, hay una fiesta en el cielo. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Cada vez que hemos regresado, todos los que regresan, hay una fiesta. Y Dios no escatima en esa fiesta porque es una fiesta para ti, para cada uno que regresa a la casa del Padre. Así es. Muchísimas gracias, Yasmín. De verdad que hablo en nombre de mi esposa y de Emily y del mío, que te has convertido en una persona muy especial para nosotros, una hermana, una parte de la familia de Proyecto Dominus Tecum. Agradecerte por todo tu cariño, todo tu amor que nos has entregado a través de tu crecimiento espiritual y a través de tus muestras de cariño con nosotros por el tiempo que pudimos vivir allá en Medjugorje y que esperamos poderlo repetir algún día. Te vamos a llegar a visitar allá a Querétaro próximamente, si Dios así lo permite, y tal vez podamos ir a ver a la Morenita allá a Ciudad de México. Sí, solo quisiera decir una última cosa. Por Pues sí, supuesto. primero agradecer a Dios por haberme puesto a ustedes en el camino, que también para mí son mi familia, que acá yo me he sentido en familia y en casa, pues que también me da mucha tristeza irme de aquí, pero todos vivimos lo mismo, venimos a casa y cuando nos vamos de casa, pues es una tristeza enorme. Pues también mandar saludos a mi familia que todo el tiempo ha estado pendiente porque son los seres que Dios me ha dado y que me aman y que amo también, que amo muchísimo. A la comunidad marcelina también y a mi comunidad Verbum Dei. Y bueno, y otra cosa por último, la Virgen cuando tuvimos la fortuna de estar en la aparición, nos dijo que ella estaba en oración por nuestros países. Y claro está, pues que está incluido El Salvador, México y muchísimos otros países. Entonces que nos sepamos bien cubiertos por la Virgen, muy amados, por la Trinidad y por nuestra Madre María. Ella ora por nosotros, pero que sepan que esta historia de la salvación no es posible si nosotros no participamos. Entonces, estemos junto con ella y junto con la Trinidad Santa luchando por todo lo que está pasando en oración, que es la única forma que podemos nosotros luchar contra todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Jazz, por tu tiempo, por haber permitido que tu testimonio llegara a los hogares de todos nuestros hermanos de Proyecto Dominus Tecum, por todo lo que has entregado este día. Y pues sigue disfrutando Medjugorje el ratito que te queda, las horitas que te quedan por allá.
Te deseamos que tengas un feliz regreso a casa, que todo te salga bien. Por favor, mantente en comunicación con nosotros hasta que llegues por allá. Y pues ya próximamente nos vamos a encontrar un día ya por México. Así que Sí, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y a ustedes, queridos hermanos, por haber estado en sintonía con nosotros desde El Salvador y desde Medjugorje. Que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Nos vemos hasta amén. la próxima ocasión. Hasta pronto.